Y por la riqueza de sus sabores. Los mariscos tienen lo suyo, ¿no? No en vano hay un cóctel, una mezcla de camarón, almeja, ostión, pulpo chilito verde, cilantro, cebollita, se llama el de la vida. Y bueno, será pasar de crudo a cocido. No sé, en Crudelandia uno literalmente se cura. La cruda o crudelia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Roberto González Guzmán, vicepresidente del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana. Y estamos encantadísimos aquí en Acapulco en el Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana. Esto no podría ser sin el apoyo, la presencia, el trabajo, la trayectoria y la compañía de muchísima gente valiosísima en este país, entre otros el maestro José Iturriaga. Para mí presentar a mi amigo, a mi maestro, a mi compañero de locuras, que es Pepe Iturriaga, es un honor, y compartir con ustedes mucha de esta sabiduría y experiencia y conocimiento que él tiene sobre la cultura de este país, sobre lo que representa la gastronomía, lo que representa el patrimonio cultural y lo que somos, y el por qué estamos aquí en Acapulco en este gran foro mundial, tratando de promover y de difundir lo que este país tiene en su gastronomía y de cómo representa un sistema integral en el que hay tantos elementos, tantas cosas involucradas. Le voy a pedir a Pepe que comparta con ustedes, comparta con nosotros todo este trabajo que se ha venido haciendo y lo que significa el que la gastronomía tradicional mexicana haya sido declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad y el por qué estamos estos días en Acapulco en este foro mundial. Muchas gracias, Roberto, encantado. Desde luego que esa declaratoria de la UNESCO a favor de la cocina tradicional mexicana como Patrimonio Cultural de la Humanidad fue un reconocimiento a los aspectos culturales de nuestra cocina. La UNESCO no es un club de gastrónomos ni una organización turística internacional, es la más alta autoridad cultural del planeta. Por lo tanto, su declaratoria a favor de nuestra cocina tradicional lo que está haciendo es reconocer esas implicaciones culturales. La cocina mexicana es un fenómeno que va más allá de lo alimenticio, de lo nutricional, de lo gastronómico. Es un fenómeno cultural. Está profundamente vinculada a nuestra cocina, a la historia, hasta la prehistoria, a la sociología, a la antropología, a la religión de nuestro pueblo, a la ritualidad del propio pueblo mexicano. Y esto no son palabras, lo vemos en nuestra vida cotidiana. Justamente lo que la UNESCO reconoce al designar a nuestra cocina Patrimonio Cultural de la Humanidad, reconoce la antigüedad de nuestra cocina, que estamos hablando de alrededor de 8,000 años de haberse domesticado el maíz en el territorio que hoy es México. Pero no solo es la antigüedad, sino 8,000 años de continuidad y una vigencia, porque hoy en pleno siglo XXI el maíz sigue siendo el eje de la alimentación de los mexicanos. Entonces la UNESCO reconoció antigüedad, continuidad, actualidad. Pero también reconoce algo importantísimo, que la cocina mexicana cubre todo el territorio nacional. No es, claro que hay cocinas regionales claramente diferenciadas, pero toda la cocina mexicana, más allá de sus regiones, tiene un común denominador: maíz, frijol y chile. A su modo en Yucatán, al suyo en Sonora, Veracruz, etcétera, pero nuestra cocina tiene ese eje maíz, frijol, chile. Es una cocina que ciertamente cubre el territorio nacional. Y otra cosa tan importante o más, que nuestra cocina no es una cocina de élite, es una cocina del pueblo mexicano y de la élite también. Cuando se habla de la alta cocina mexicana, es la cocina de nuestras mamás, de nuestras abuelas, es la cocina tradicional mexicana, la que hace el pueblo. Y esa cocina enaltece las mesas de los ricos en sus restaurantes, en sus casas, pero si de veras es cocina auténtica mexicana, es la tradicional, es la del pueblo. Eso lo reconoce la UNESCO, que nuestra cocina cubre todos los estratos socioeconómicos y culturales de la población mexicana. Y un elemento más que también consideró la UNESCO, que nuestra cocina es cotidiana y es festiva. Un banquete mexicano, Como lo vemos aquí. como lo estamos viendo aquí, podemos tener en un banquete de gran lujo, bueno, por supuesto un mole, o en los 15 años en un pueblito campesino, un mole, o la boda de la hija en un suburbio
proletario de una ciudad, el mole. Entonces, alrededor de ese ícono de nuestra cocina que es el mole, lo que estamos viendo es que hay lo cotidiano y lo festivo. ¿Por qué? Porque no puede haber un mole sin tortillitas que comemos todos los días, sin sus frijoles y su arrocito que también es de todos los días. Nuestra cocina es cotidiana y es festiva. Todo esto y mucho más pesó en el ánimo de la UNESCO para que nuestra cocina fuera la primera del mundo reconocida como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Ciertamente la misma sesión del 16 de noviembre del 2010 se reconoció a la cocina francesa también, pero la pionera y la primera fue la mexicana. Y que en el caso de la cocina francesa, en realidad lo que se reconoció fue la etiqueta en la mesa, es decir, las formas, los protocolos en la mesa, sin esta profundidad y sin estos alcances de la cocina tradicional mexicana. Entonces hay una diferencia importante en esos conceptos y en esos esquemas, ¿no? Por supuesto, la cocina francesa, que sin duda es riquísima y la más famosa del mundo, es una cocina de élite. El pueblo francés no come diario pato a la orange, ni todos los platillos clásicos de esa cocina. Es una cocina de élite y bien lo dices, lo que se reconoció ahí fue el protocolo, que además es una cocina que como tal tendrá 2 siglos y medio. La mexicana con su eje maíz, frijol, chile, tiene 80 siglos, 8,000 años. Se dice fácil, 60 siglos antes de Cristo. Sí, ni más ni menos. Y precisamente hablando de los porqués de la gastronomía tradicional mexicana, fue reconocida como Patrimonio Cultural de la Humanidad, y de cómo es importante el que los mexicanos especialmente y quienes quieran de los demás países, el reconocer en la dieta tradicional mexicana un esquema nutritivo, saludable e importante en la nutrición y la alimentación correctas. Esta parte es fundamental porque muchas veces en los países del mal llamado primer mundo se ve con cierto desprecio a la cocina y a la dieta mexicana como una dieta de pobres, como una dieta tercermundista. Así, pues comiendo maíz, frijol y chile, los albañiles y los arquitectos, se construyó Chichén Itzá, Tajín, Teotihuacán, Monte Albán, etcétera, etcétera. Entonces, realmente la prueba histórica de que nuestra dieta es una dieta balanceada, la tenemos en estas muestras culturales y muchas más. Ahora que está de moda hablar que de la obesidad y el problema grave que es en México, no es la cocina mexicana el problema es la cocina mexicana, que el niño mal acostumbrado a veces en su casa la acompaña, exquisita dieta mexicana, con un refresco de cola de este tamaño, o el señor que ya no se mueve del sofá de ver televisión con una cerveza de tamaño igual caguama. Entonces, la dieta mexicana es una dieta equilibrada y nutritiva. Lo que hay que hacer es acompañarla también de nuestras aguas frescas de toda la vida y sobre todo movimiento, porque le echamos la culpa a la cocina cuando los que ya no nos movemos somos nosotros. El metro, el automóvil, y la gente ya nada más da unos cuantos pasos. Entonces tenemos que combatir problemas de salud pública como la obesidad, pero viendo que el problema no es la dieta tradicional mexicana, sino la falta de ejercicio y el acompañamiento con este tipo de productos industriales, sobre todo bebidas que ya mencioné. ¿Tú qué tendrías que decirle a los estudiantes de gastronomía, hotelería y turismo de México, de estas más de 900 escuelas de gastronomía, hotelería y turismo, de estos más de 150,000 estudiantes que hay en el país y que todos están interesadísimos en tener una carrera profesional, una licenciatura, y que tienen una perspectiva espléndida, maravillosa y enorme para desarrollarse profesionalmente? En primer lugar, lo que yo les diría es que volteen los ojos a la enorme riqueza de la cocina mexicana, riqueza y ricura, porque es una vastedad enorme y una delicia. Siempre la cocina francesa ha sido el ícono de las cocinas, todas las escuelas de gastronomía siguen y estudian las técnicas culinarias francesas, pero no se olviden de que nuestra cocina fue la primera en ser declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Eso es por algo.
Entonces tenemos que voltear los ojos hasta nuestra propia cocina tradicional, estar llenos de orgullo y desde luego desarrollarla. La cocina tradicional, a través de muchos chefs, ha venido evolucionando con creaciones nuevas, fusión, cocina de autor, que desde luego eso es muy loable y llega a veces, no siempre, a grandes creaciones, pero a partir de la cocina tradicional. Tenemos que conocer bien primero lo que es nuestra cocina tradicional y luego incursionar. Eso es. ¿Y qué tendrías que decirle al gobierno mexicano en cuanto a políticas públicas? Que cumpla su obligación, porque la declaratoria de la UNESCO no significa nada más un honor, una distinción enorme. Significa una obligación para el gobierno del país cuyo bien cultural ha sido declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. El gobierno mexicano desde el 2010 incumplió absolutamente su obligación, porque la declaratoria de la UNESCO de ese año 2010 implicó el compromiso del gobierno mexicano como Estado parte, miembro de la UNESCO y de la Convención del Patrimonio Cultural Inmaterial, implicó la obligación del rescate, la salvaguarda y la promoción y difusión de la cocina mexicana. El presidente de México en el 2010 no se dio ni por enterado. Por ahí en un discurso intercaló un parrafito de 30 segundos, expresando sus parabienes por la declaratoria. Eso fue todo. No, necesitamos que el gobierno se dé cuenta que se requieren políticas públicas a través de la Secretaría de Educación, de Conaculta, de la Secretaría de Turismo, por supuesto, de la Secretaría de Economía, de Salud, de Zagarpa por toda la producción, de Medio Ambiente, y hacer políticas públicas vinculadas a la alimentación mexicana, cumpliendo el compromiso que tenemos ante la UNESCO. Estamos muy esperanzados que el cambio de gobierno que tuvo México hace menos de un año, y los indicios así lo muestran, implique ya empezar a cumplir esa obligación, que es una obligación de derecho internacional. Si somos parte de la UNESCO y aceptamos una declaratoria a favor de un bien cultural, en este caso nuestra cocina, tenemos que cumplir como Estado parte de la UNESCO con nuestras obligaciones. Claro, y una muestra es el que aquí estamos. Y estamos en este Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana, en mucho por el gran apoyo del gobierno mexicano a través de Zagarpa, a través de Sectur, a través de Conaculta, a través del gobierno del estado de Guerrero y de que de la Secretaría de Economía, por supuesto, y de que estamos esperando que seguramente para el año próximo se van a involucrar muchas más instituciones y dependencias públicas para que el segundo Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana sea mucho más importante, relevante y de mayores alcances. ¿Qué pasaría, Pepe, si las escuelas y universidades vinculadas con la gastronomía, la hotelería y el turismo tomaran la estafeta y decidieran que sus programas deben tener como columna vertebral la gastronomía mexicana como formación cultural y práctica, por supuesto, de los jóvenes estudiantes? Bueno, sería un acto de inteligencia por parte de los directivos y propietarios de las escuelas de gastronomía. Hay países como Perú, cuya cocina es muy rica, pero ciertamente no tiene el arco iris de sabores y de regiones que la mexicana. Pero países como Perú, su gobierno ha invertido millones y millones de dólares en promover la cocina peruana en todo el mundo. En cambio, nosotros nos hemos visto omisos. Pero bien lo dices, este mismo foro ya muestra que empieza a haber esos apoyos. Y hay que repetir algo que escuchamos en la inauguración de este foro. El gobernador del estado de Guerrero y la secretaria de Turismo de la Federación se comprometieron, y así lo dijeron en sus discursos, con el corazón en la mano, a apoyar este evento en sus ediciones posteriores. Así que el segundo foro, que seguramente lo tendremos en Acapulco en octubre del 2014, vamos a contar con lo que ya prometieron ambos funcionarios, el apoyo federal y estatal para que salga todavía mejor, y ahí es básico que las escuelas de gastronomía se den cuenta de que es una oportunidad increíble para que retomen lo mexicano a favor justamente de sus alumnos y de nuestra cocina. Muy bien.
Pepe Iturriaga, muchísimas gracias. Vamos a seguir platicando con muchos de los actores más importantes de este foro, reconociendo el que sin la participación de ellos, el de este evento sería importante, y sin la participación de ustedes el día de hoy, estos días que estamos en Acapulco, pero sobre todo para el año próximo y de manera permanente, con lo que significa el compromiso de la gastronomía tradicional mexicana como patrimonio cultural de la humanidad. Es un compromiso de vida para muchos de nosotros, esperemos que para ustedes también lo sea. Continuamos. Estamos teniendo el gusto de invitarlos a todos a que estén con nosotros, pero especialmente a reconocer una aportación importantísima que se está dando. La maestra Edelmira Linares, catedrática e investigadora de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, está aquí por muchos motivos, pero especialmente por dos. Es responsable de la presentación de la exposición de la milpa, ese elemento cultural tan importante en la vida y la alimentación de los mexicanos, y en otro tema que es el Semillatón, un programa solidario y generoso que pretende apoyar a las comunidades a rescatar semillas originarias, especialmente el maíz. Yo quisiera pasarle el micrófono a Edelmira y que comparta con ustedes los dos temas, por un lado el de la milpa y por el otro el del Semillatón. Bienvenida, qué bueno que estás acá, como siempre, juntos en esta enorme y maravillosa aventura. Me da mucho gusto estar aquí, Roberto, con ustedes, porque yo me siento parte de la familia gastronómica de México, ya que hemos trabajado tantos años para dar a conocer la milpa, y la milpa es la base de los ingredientes de la comida tradicional mexicana. Por eso trajimos la exposición de la milpa del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM y de la Corena, porque queremos dar a conocer la importancia de los ingredientes y que los estudiantes que están aquí participando se den cuenta que si queremos seguir comiendo y preparando nuestra comida tradicional mexicana, precisamente tenemos que seguir apoyando a nuestros productores a que sigan cultivando su milpa, y en este sentido pues ofrecer esos ingredientes tradicionales para hacer las maravillas que en este caso las cocineras tradicionales están ofertando de diferentes estados de la República. Uno de los proyectos que comentaba Roberto era precisamente el Semillatón. Con la gran sequía que varios años estuvo azotando el norte del país y en especial la Sierra Tarahumara, muchas de sus semillas de maíces tradicionales, maíces nativos de la sierra, estaban a punto de perderse. Los tarahumaras nos solicitaron que a ver qué podía hacer la UNAM, y nosotros dijimos, claro que vamos a apoyar, porque sabíamos que íbamos a contar con el apoyo de la familia gastronómica de México, que ellos nos iban a ayudar a que estos maíces no se perdieran, ya que estos maíces son la base de la comida tarahumara, y si ellos no pueden producir sus propios alimentos, sería una catástrofe terrible. En este sentido, con este apoyo, pudimos multiplicar 5 razas de maíz que ahora se han repartido a cerca de 3,000 personas, 3,000 productores se hicieron beneficiados en este proyecto del Semillatón, acompañando la Sierra Tarahumara, y felizmente este año llovió. Entonces esos maíces que hace 2 años estaban a punto de desaparecer, gracias al apoyo de todos y la familia gastronómica de México, pues ahora podemos decir con orgullo que se han multiplicado, y en este sentido ya no están en peligro de desaparecer. Y los... ¿ya? Bien, como comentaba la maestra Linares, la presencia de dos temas tan importantes. Por un lado, el de la milpa. Hay que recordar que la milpa fue uno de los elementos más importantes en la presentación del expediente que hicimos ante la UNESCO para que la gastronomía tradicional mexicana se declarara Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y por el otro, el del Semillatón. La necesidad de involucrarnos todos en un proyecto no solo social,
sino absolutamente cultural y de identidad y de protección de lo que hemos heredado. La necesidad de desarrollar un programa de protección de semillas originarias es sumamente relevante. Este país tiene en sus manos y tiene en su tierra y tiene en nuestro corazón y en nuestra inteligencia la posibilidad no solo de sobrevivir, sino de ser autosuficiente y de reconocer y valorar el enorme patrimonio que heredamos. Entonces, por eso es tan importante el que reconozcamos en la milpa un elemento cultural en el que más de 60 productos alrededor del maíz, el frijol y el chile se producen, y por el otro la necesidad de que en todo el país desarrollemos programas de protección, de resguardo, de rescate de las semillas originarias, y que a partir de lo que se está haciendo en el Semilletón y en la UNAM sobre todo, en tantos proyectos vinculados con la alimentación, con la nutrición, con la salud, con la naturaleza, con la ecología, con el medio ambiente y con la sustentabilidad, estemos cerca de todos estos temas. Tú, Edelmira, ¿qué dirías de lo que está pasando en el mundo con lo que están haciendo estas comunidades que están protegiendo su patrimonio, sus raíces, sus semillas, sus productos originarios? Pues yo creo que es un ejemplo que debemos seguir en México, porque en México también existen muchos grupos que producen sus alimentos. Ellos, al ver ejemplos en otros lados, se motivan, y creo que nuestra función es ayudarles, encauzarlos para que esto se haga una realidad mexicana. Y a través de la familia gastronómica, del conservatorio, yo creo que lo podemos lograr. ¿No? Así es. Bueno, no he terminado de decirles porque la biografía y el currículum de la doctora Linares es enorme, pero por ejemplo, si alguien quiere saber de quelites, tiene que estar cerca de este proyecto de la maestra, de la doctora, del doctor Robert Bay, y de lo que han venido haciendo no solo desde Chihuahua como una región, sino en todo México, con su conocimiento de lo que este continente, de lo que Mesoamérica le ha dado al mundo, y que hay tanto por hacer en ese tema. Sigamos en el Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana, hay muchísimo que compartir con ustedes. Ahora vamos a visitar la milpa y la exposición que se hizo de la milpa y la exposición que se hizo de alas y raíces, dirigida a los niños en el tema de la alimentación. Hoy en día, quintonil. Eso es el quintonil. Nada más cuando sale recio, sabemos en la especie domesticada, esos es amarantos híbridos. En la especie domesticada, amarantos hipocondriacus, que es la alegría sectal esperando comer. Pero la mujer puso las preferencias en la cocina. Hoy nos acompaña en este momento la maestra Patricia Quintana, una gran investigadora y conocedora de la gastronomía tradicional mexicana, una experta y una mujer que no tiene límites, ha dedicado su vida a México, a la gastronomía, a la cocina, a la investigación y a conocer el país de lado a lado. Y hoy queremos que nos manifieste sus impresiones sobre lo que representa para ella el estar en el Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana y en este evento tan importante dentro del plan de acción comprometido con la UNESCO en cuanto al rescate, salvaguardia y promoción de la gastronomía tradicional mexicana. Patricia, platícanos, compártenos lo que significa para ti estar estos días en Acapulco, viviendo esta experiencia y siendo una parte tan importante de lo que está sucediendo con la gastronomía mexicana en el mundo. Yo creo que estamos en un momento, y gracias por haberme invitado y recibir el premio a través de Gloria, de ustedes, de toda la organización, en el encuentro con las cocineras que empezamos este movimiento en 1984, y que es el fruto de mucho esfuerzo y mucho trabajo, entender las necesidades. Yo creo que en nuestro país hay una forma de entenderlo que necesitamos preocuparnos por el alimento. Una de las cosas mayores que he visto a lo largo de todas las formas de sentir este foro
es la expresión de una necesidad de estar alerta, de hacer un recorrido a la milpa tan elemental que la podemos ver en las chinampas de Xochimilco, que es el valor más importante que tenemos que preservar, en donde lo tenemos a 25 minutos de donde estemos, y que ese apoyo para que los mantos acuíferos y que todo ese agua que permee de los volcanes que bajan y que tienen ese alimento a las chinampas, porque las chinampas pues es el origen del cultivo sedentario que se dio en el Valle de México. En todo este recorrido de sapiencia y de entender varios dinamismos y de encuentros con chefs jóvenes, con expositores desde cómo te alimentan y te van guiando hasta tener una marca de registro, es el entendimiento de sentir que esto está madurando y que está teniendo un enfoque totalmente diferente hacia nuestras raíces, hacia nuestros objetivos, a los productos elementales que tenemos, el frijol, el maíz, el chile, el quelite, la verdolaga, todo lo que en la parte milpera que se da, en la parte milpera que es pues eso que da el maíz, y el maíz tiene sus tomatitos de milpa, sus chilitos, la flor de calabaza, que la flor de calabaza se toma también la hoja, los brotes del frijol, el chile que se toma, las hojitas de chile que también, que toda la base de nuestras verduras verdes son alimentos que tienen muchas propiedades, mucho calcio, muchos omegas, y que donde está el cultivo podemos hacer esos cultivos también de chía, que ahorita la chía está muy de moda, y que se va dando Siendo milenaria. Que es pues como una forma de ver a México en una evolución que tenemos a nuestra involución para podernos darnos ese consentimiento de entender en una conciencia que nos da esa apertura, y esa apertura pero que viene del campo, que viene de la tierra, que viene de entender los subsuelos de México, porque no es que vamos a sembrar un tipo de maíz en el norte que no se va a dar, sino por las características de los subsuelos, y para poder tener ese mantenimiento de razas y de encuentro, en que así como en la conferencia de los tarahumares, el millatón, el que se me hace una forma tan especial y tan trascendente. El semillatón ha venido a ser un ejemplo y un modelo que lo platicábamos hace un momento, cómo tiene que multiplicarse, ¿verdad? ¿Cómo se tienen que multiplicar? Pues todos los traspatios, porque los traspatios, ahorita en una investigación que estoy haciendo en la parte de Ezequiel Montes, en la zona semidesértica, en Querétaro. Me encuentro en el traspatio una milpa, toda organizada. Entonces, yo creo que ese es el fomento. Y la milpa al lado. Y ese es el camino. Ese es el camino. Volver a reestructurar que nuestro campo está abierto, pero que no nos hemos dado cuenta la sapiencia y la sabiduría que nuestras gentes que han habitado desde milenios de años aquí tienen ese encuentro con nuestra alimentación del futuro. Claro. ¿Tú qué tendrías que decirle a los estudiantes de gastronomía, hotelería y turismo que están en todo México, son más de 150,000, y a los directivos de sus escuelas, que son más de 900 escuelas, respecto a lo que tendríamos que hacer los mexicanos, especialmente ellos como estudiantes, y a los directivos de las escuelas que están formando a estas nuevas generaciones de gastrónomos, de cocineros, de gente que va a tener que ver con la hotelería, con el turismo, con la alimentación, con la agronomía, con el medio ambiente, con la salud?
Yo creo que se resume a una forma importante, darle lugar. En cada país le dan lugar a su cocina. Francia tiene sus escuelas francesas. Nosotros copiamos la docencia de quizás de muchas partes del mundo. Cuando hemos tenido totalmente una escuela que desde la siembra milenaria nos da ese fruto para que, lo que tú has dicho, que en las escuelas sea una semilla como el semillatón de jóvenes que quieran estar comiendo lo que ahorita estamos proponiendo para un futuro, que no se acaben nuestras semillas, que no se acabe nuestro chile, las semillas de los chiles, tanta variedad que tenemos, con nuestros sabores, con nuestros guisos, con nuestros encantos, porque la cocina mexicana encanta, desde el chirrinear de una olla, canta. Y ese es el encanto del sabor, del olor, de esa forma que te dices, hicieron arroz rojo, me quiero echar un taquito, porque ese taquito de la cacerola de la mamá, de la nana, de la cocinera que esté haciendo las cosas, ese te lo llevas en la memoria para siempre. Yo creo que tenemos que reconquistar esos sabores de antaño, de la abuela, de la tía, de la mamá, de la nana, de las gentes que también por el olfato van siguiendo esos guisos, y esos guisos que nos dan esa autenticidad de México. Eso es. Y a las cocineras y a los cocineros de este país, ¿qué tendrías que decirles? Tenemos que volver a nuestras raíces, a nuestra autenticidad de cocinar, en una forma más dinámica, obviamente, pero es el rescate de ese sabor, de ese chiltomate, de esa salsa de jitomate, para unas entomataditas que a los niños se les pueden dar fácilmente. Unos taquitos, pero con la fritura correcta y bien secados, todo con su salsita verde, equilibrado, con mucha lechuga, para que te dé esa pauta de la comida balanceada. La salsa verde, que es exquisita, de volver a comprar la masa en la esquina para poder hacer unas tortillas de mesa y que están calientitas para que estén abiertas y con el aroma de esa tortilla, un poquitito, el pellejito que se levanta y que se siente así, para echarte un taco de queso o de aguacate, o mismo de puro cilantro con aguacate y salsita verde. Sí, o untadas con manteca de puerco y un poquito de sal, que diría, así lo haríamos en el norte. Patricia, finalmente, ¿tú qué le dirías al gobierno mexicano? Es decir, ¿qué hay que hacer con las políticas públicas? ¿Qué tiene que hacer cada secretaría, cada dependencia, desde su función, desde su responsabilidad, respecto a todo este amplio tema de la gastronomía tradicional mexicana, no solo como patrimonio cultural de la humanidad, sino especialmente de los mexicanos, pero que llevado al ámbito de cada una de ellas, hay una tarea por hacer? Hay muchas tareas. Yo creo que es una alerta a todas las dependencias públicas a entender que nuestra misión dentro de la gastronomía es alertar, y alertar que en función que nos escuchen los temas que están por venir muy fuertemente en el cambio climático, y que protejamos nuestras especies, así como en todo el mundo protegen lo que es de ellos. Nosotros tenemos que sentir que tenemos una propiedad milenaria, y ese es el orgullo que muchas veces es tan complicado entender, pero que si nos ponemos y nos sentamos en la tierra, en un asentamiento de llevar nuestra comida, podemos volver a sentir ese olor a pápalo, ese olor al campo húmedo, que nos da esa sensación que el reconstruir y reconstruirnos en la alimentación y ayudar a las gentes que coman sano, las bases están totalmente en nuestra nutrición elemental. Muy bien.
Pues yo quiero agradecerle muchísimo a Patricia Quintana el haber comentado su visión de lo que está pasando en Acapulco, en este Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana, pero sobre todo de alguien tan congruente y consecuente con su manera de ver la vida y el mundo, a través de un trabajo dedicado, disciplinado, en un tema que verdaderamente apasiona y en el que ella tiene tantos seguidores y tanta gente que la escucha y la lee. ¿Por qué? Porque cuando hay seriedad y cuando hay compromiso, que es lo que andamos buscando para México y para los mexicanos, verdaderamente es como se puede transformar esta sociedad. Vamos a seguir con estas entrevistas a la gente más importante, relevante y que tiene un papel enorme por cumplir en esta gran tarea de rescate, salvaguardia y promoción de la gastronomía tradicional mexicana. Seguimos.